Una persona que tenga una meta muy clara, conseguirá avanzar incluso en las condiciones más difíciles. Una persona que no tenga ninguna meta, no conseguirá avanzar ni siquiera en las condiciones más favorables. Thomas Carlyle. Presentamos a Brian Tracy, orador motivacional y desarrollo personal. Mi sueño, mi fantasía, siempre fue ser millonario a los 30. Mucha gente tiene el mismo sueño, estoy seguro. Brian Tracy. De todos modos, cuando cumplí los 30 era tan pobre como a los 20 años, entonces hice algo que cambió mi vida. Empecé a preguntarme por qué algunas personas tienen más éxito que otras. Quería saber especialmente cómo era posible que algunas personas empezaran desde cero y acabaran siendo millonarias. Esta pregunta me llevó a iniciar un proceso de búsqueda de las respuestas que a su vez me ha llevado a escribir varios libros. Y, de hecho, descubrí que en solo 7 pasos se puede crear una técnica infalible y comprobada para tener la vida que todos soñamos. Luego sencillamente después de conocerlas es aplicarlas inmediatamente. Cada uno de estos secretos del éxito le ayudarán a avanzar más rápidamente hacia la maravillosa vida que puede vivir. Empecemos. Paso 1. Ten grandes sueños, solo los grandes sueños tienen la fuerza necesaria para mover el alma del hombre. Para conseguir el éxito financiero, el factor más importante no es el dinero. Es el tipo de persona que tiene que ser para ganar ese dinero, en primer lugar, y luego conservarlo. Tal vez el mayor descubrimiento de la historia humana sea, que se acaba haciendo lo que se piensa la mayor parte del tiempo. Saque a la luz sus sueños y concrételos en objetivos claros, específicos y definidos. Los que triunfan están casi siempre pensando en sus objetivos, por lo tanto, están continuamente avanzando hacia ellos, y sus objetivos, también están continuamente avanzando hacia ellos. Aquello en lo que usted piensa más a menudo, crece y aumenta en su vida. Si piensa, habla y visualiza sus objetivos, tenderá a conseguir más, mucho más, que la persona media que normalmente suele pasar la mayor parte del tiempo pensando y hablando de sus inquietudes y problemas. Paso 2. Deja todo y trabaja en aquello que te guste hacer a diario. Si empiezas a hacer lo que te gusta de verdad, no volverás a trabajar ni un solo día de tu vida. Hacer lo que te gusta hacer es uno de los mayores secretos del éxito personal y financiero. Una de sus principales responsabilidades en la vida es descubrir lo que realmente le gusta hacer. Aquello para lo que tiene un talento natural, y luego volcarse totalmente en realizar ese trabajo concreto muy bien, muy bien. Cuando hace lo que realmente le gusta hacer, se siente repleto de un flujo de excitación, energía e ideas, que le empuja a mejorar y vivir continuamente la vida que sueña. Esta es una pregunta que se puede formular usted. Si mañana le tocaran $10 millones libres de impuestos, ¿seguiría haciendo lo que hace actualmente? Y si fuera que no, ¿qué es lo que realmente haría a diario, en su nueva vida de millonario? En la respuesta que llegue a su mente a estas preguntas, está el secreto para lograr en lo que siempre soñó convertirse. Paso 3. Nunca deje de estudiar y aprender. El aprendizaje continuado es el requisito mínimo para alcanzar el éxito en cualquier campo. No hay ningún obstáculo que no pueda superar, ningún problema que no pueda resolver, y ningún objetivo que no pueda lograr aplicando la fuerza de su mente, pero su mente es como un músculo, solo se desarrolla con el uso. De un mismo modo que tienen que ejercitar los músculos físicos para que se desarrollen, también tiene que ejercitar sus músculos mentales. La buena noticia es que cuanto más aprenda más puede aprender. Del mismo modo que cuanto más practica un deporte, más bueno es en ese deporte. Cuanto más se dedique al aprendizaje continuado, más fácil le resultará aprender más. Tome hoy mismo la decisión de convertirse en un estudiante o aprendiz permanente. Le sorprenderá el efecto que produce en su vida. El aprendizaje continuado puede ser un factor decisivo para llegar a ser un millonario hecho a sí mismo. Paso 4. Define tus prioridades y dedícate a ellas. Un hombre con 2 prioridades está poco concentrado en cualquiera de ellas. Dedíquese a lo que considere más provechoso. Si desarrolla el hábito de definir prioridades y de concentrarse individualmente en cada una de ellas, podrá conseguir prácticamente todo lo que desee en la vida.
Esta estrategia ha sido la principal razón que ha hecho que miles e incluso millones de personas hayan conseguido ingresos altos, crear riqueza e independencia financiera. Su capacidad para definir su principal prioridad y para trabajar luego en esa prioridad hasta su realización, es la prueba más importante y la medida de su fuerza de voluntad, disciplina y carácter personal. Es el hábito más difícil de desarrollar, pero también el más importante si quiere llegar a ser un gran triunfador. Identifique qué es lo más significativo que puede hacer inmediatamente para lograr su objetivo más importante y luego oblíguese a hacer eso y solo eso hasta que esté totalmente completado. Su habilidad para hacer esto y solo esto puede cambiar toda su vida. Paso 5. Sea disciplinado. La disciplina es la fuerza y la capacidad para obligarse a hacer lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, tanto si tiene ganas o no. Para ser disciplinado con uno mismo, hay que saber dominarse, controlarse y ser responsable. La diferencia entre los que triunfan y los que fracasan es que los que triunfan transforman en un hábito a hacer las cosas que a los que fracasan no les gusta hacer. ¿Y cuáles son esas cosas? Las cosas que no les apetece abordar a los que fracasan, son las mismas cosas que no les gusta hacer a los que triunfan. Pero los que triunfan las hacen igualmente, porque son conscientes de que es el precio que tienen que pagar para alcanzar el éxito que desean. Lo bueno es que cada vez que practique la disciplina consigo mismo, estará fortaleciendo al mismo tiempo sus otras cualidades y mejorará su autoestima, se gustará y se respetará un poco más. Y cuanto más practique la disciplina con las cosas pequeñas, más capacitado estará para ser disciplinado con las grandes oportunidades, experiencias y desafíos de la vida. Paso 6. Rodéate de las personas adecuadas. Dentro de 5 años serás la misma persona, excepto por las personas que conozca y los libros que lea. Más del 90% de sus éxitos dependerán de su grupo de referencia, que se define como las personas con las que eventualmente se identifica y pasa el tiempo. Usted es como un camaleón, en el sentido que absorbe las actitudes, comportamientos, valores y creencias de las personas con las que pasa la mayor parte del tiempo. Si quiere triunfar, rodéese de gente positiva, rodéese de gente optimista y feliz, que tenga objetivos y que progrese. Al mismo tiempo aléjese de las personas negativas, críticas e insatisfechas. Paso 7. Tome acción, sea decidido, no ponga excusas e inicie el camino sin contratiempos. El secreto para triunfar es probar. Las personas que triunfan son decididas, e intentan muchas más cosas que las demás. Según la ley de probabilidades, si prueba muchas formas diferentes de tener éxito, tendrá más probabilidades de hacer lo correcto en el momento adecuado. Las personas que no triunfan son indecisas, saben que tendrían que hacer o dejar de hacer algunas cosas, pero no tienen el carácter o la voluntad necesarios para tomar decisiones firmes. Como consecuencia de ello vagan por la vida y nunca alcanzan la felicidad, la plenitud o el éxito. Nunca llegan a ser ricas ni a lograr la independencia financiera, se conforman con mucho menos de lo que les correspondería. Si consigue ser una persona decidida y orientada a la acción, cambiará totalmente el curso de su vida en poco tiempo. Recuerde, el éxito es predecible. El éxito no es una cuestión de suerte, un accidente, ni el resultado de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. El éxito es tan predecible como el sol que sale por el este y se pone por el oeste. Si practica los principios que acaba de aprender, progresará en la vida, tendrá una ventaja increíble con respecto a las personas que no conocen o que no utilizan estas técnicas y estrategias. Una ventaja que le dará el estigma de vencedor para el resto de su vida. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video, comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.